Vamos a hablar sobre el tema de la sobrerepresentación, la marcha que hubo, bueno, la protesta que hubo ahí en el INE el día domingo sobre este tema, con Laura Ballesteros, secretaria nacional de Gestión Ciudadana y diputada federal electa de Movimiento Ciudadano, Hiram Hernández, diputado federal del PRI, e Israel Zamora, senador de Morena y vicepresidente del Congreso. Si mal no recuerdo, ¿verdad? En la Comisión Permanente. De la Comisión Permanente, muy bien. Bienvenidos, bienvenida. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. A ver, comencemos con lo que pasó este domingo, esta concentración de personas que estuvo ahí frente al INE. ¿Cómo la calificas, Israel? Pues mira, siempre se hablaba de que era un tsunami, no sé qué, les digo que ahora quedó como una ola de chapoteadero, ¿no? Y con los mismos argumentos que trae la oposición. O sea, es la derecha tratando de hablar de una sobrerepresentación que no existe, que no tiene ni un solo artículo que tenga fundamento. Entonces es repetir mentiras, es tratar de mentirle al pueblo mexicano. Obviamente no lo van a lograr porque hemos estado informando la realidad que establece la Constitución, la interpretación literal de los artículos que sustentan la mayoría que vamos a tener para lograr hacer reformas constitucionales. Y pues lo que vimos fue, repito, una oposición cada vez más disminuida, una oposición que cada vez pierde seguidores porque se han dado cuenta que está basada en mentiras, no hay sustancia y por lo tanto creemos que es un ejercicio que nosotros respetamos como una manifestación, pero que no tiene ningún fundamento. Hiram. Bueno, pues la ciudadanía está haciendo lo que le toca, que es respetar el voto popular y que éste se manifieste en el Congreso de la Unión, particularmente en la Cámara de Diputados, porque lo que quiere suceder, lo que Morena quiere hacer es violar y tergiversar el texto constitucional y quitarle curules y porcentaje de votación, violar el voto ciudadano y vamos a ponerlo, como se ha dicho en múltiples columnas y artículos y en estos programas y mesas, del 46% de votos que sacó la oposición, nos quieren dar el 25% de asientos en la Cámara de Diputados, mientras que ellos, al haber obtenido el 54% de votos en la elección de diputados federales, se quieren quedar con el 75% de los asientos en la Cámara de Diputados. Este no es el espíritu de la Constitución y me sorprende y me da tristeza ver a un joven senador, legislador de izquierda aquí. Fíjense, ¿cuándo ustedes lo iban a creer? Que la izquierda que tantos años luchó por pluralidad, que tantos años luchó por espacios políticos, que defendió esto y que incluso motivó que la entonces ministra Olga Sánchez Cordero tuviera una tesis de jurisprudencia que defendía la interpretación no literal de los artículos electorales de la Constitución, sino más bien conforme a su espíritu, precisamente por una controversia, una acción de inconstitucionalidad que promovió el propio Andrés Manuel López Obrador y el PRD en 1998. Es decir, estas eran sus luchas, esta era la lucha de la izquierda, esta era la lucha del PRD, y velos ahora. Ahora se quieren comer todos los espacios, quieren acabar con la democracia de pesos y contrapesos. ¿Qué está pasando, Pedro? Que quieren colonizar ilegalmente el legislativo para después aniquilar el judicial. Okay. Como lo advirtieron Levinsky y Ziblatt en cómo mueren las democracias. Se quieren quedar con todo. Vamos a dar la oportunidad antes de pasar contigo, Laura. Una réplica, que me digan qué artículo se basa. Yo te voy a decir, el artículo 52 constitucional establece, el 52 constitucional, lo puedes checar, yo creo que no lo has leído, establece cómo se divide la Cámara de Diputados. 300 curules se dan de voto directo. ¿Cómo le fue ahí al PRI? Ganaron 9. De 300, ganaron 9. Eso es lo que el pueblo quiso. El PT ganó 38 distritos uninominales. Eso no es verdad. Eso es verdad, cualquiera lo puede corroborar. Lo que no podemos aceptar son juventudes que siguen a mentirosos y que están confundidos. Viven en una realidad que no es la real. Entonces viven en una realidad alterna que la verdad no tiene sustento. Entonces el artículo 52 establece que hay 200, en eso sí aplican los porcentajes de votación. Laura. A ver, muchos temas que poner sobre la mesa, a ver si nos da tiempo. Primero, como siempre, decirle a la gente que nos ve que Movimiento Ciudadano prometió desde el principio presentar una tercera vía para este país, como lo hemos hecho desde hace muchos años, lo hicimos en la campaña y lo estamos haciendo ahora. Nosotros la verdad es que no coincidimos con los argumentos de sobrerepresentación que están presentando, sobre todo desde el PRI,
La verdad es que a mí me cuesta mucho trabajo ir a pensar cómo durante todo el tiempo que ustedes sí lo hicieron, eso estaba bien, y ahora que Morena en su oficialismo y en su mayoría lo quiere hacer, pero no lo resulta que hicimos. está mal. Nosotros no lo El hicimos. problema es que la asimetría, la disparidad que están produciendo hoy con una decisión así de sobrerepresentación no era lo que era en ese entonces como ahora. Ahora sí tiene consecuencias funestas. En ese entonces las diferencias no eran tan sustantivas como ahora. Pero dilo, Laura, no engañes a la gente, dilo de cuánto era de décimas porcentuales. Pero ustedes se aprovecharon de eso. Ahora, el segundo punto es que me parece 20%. Adelante, Laura. El segundo punto que me parece muy importante es hablar precisamente de la transferencia de victorias que está haciendo la coalición de Morena con esta sobrerepresentación. Lo que ellos están haciendo hoy y en donde además están afectando mayoritariamente al voto de Movimiento Ciudadano, los 6.5 millones de votos que votaron por nosotros, de personas que confiaron en la alternativa de futuro, es precisamente transferencia de victorias. La Constitución prohíbe transferencia de votos y la transferencia de victorias es transferencia de votos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en los distritos uninominales, que mediante el siglado que viene acompañado de un convenio de coalición, ellos ahí definieron a quién le pertenecía la victoria en caso de ganar la coalición. Cuando ellos no pueden decidir esto, un par de señores en una mesa no pueden estar por encima de la Constitución. La Constitución habla de un régimen de partidos. Y entonces, una vez ganando ese distrito, esa coalición, en este caso Morena con el voto mayoritario, le están transfiriendo ese voto a un partido como el PT o el Verde, que ganaron el cuarto o el quinto lugar por encima de Movimiento Ciudadano e incluso de partidos de la oposición aliancista. Eso es lo que ha estado torcido desde hace muchos años, eso es lo que está mal y eso es lo que estamos peleando. Y le pedimos al INE que enderece el camino de lo que estuvo torcido desde hace mucho tiempo. Movimiento Ciudadano con 11% de votación en ambas cámaras, le quieren dar en diputados el 4.5%, Israel, esto lo debes de saber, y en senadores el 3.5% con el 11% de los votos. Esto verdaderamente es inadmisible. Pero tiene una razón, Laura. Mira, son 500, 300 se votan de manera directa. Ahí el MC ganó una sola curul. Y el PT cero, y le quieren dar una 50 curules. 38 curules ganó el PT a través de un convenio que desde antes de que iniciara el periodo electoral se registró. Y cada partido dijo, en estos 300 distritos, estos son candidatos del PT. Si en ese candidato votaron más de Morena, pues es algo que no se puede controlar, pero la ley permite, a través de la ley tanto general de instituciones y procedimientos electorales y la ley general de partidos políticos, permite las coaliciones, pero dice, ninguna coalición va a poder recibir votos por coalición, sino cada partido en lo individual recibe. Antes sí, y esa tesis que tú mencionabas precisamente de Olga Sánchez Cordero está basada en cuando existía el COFIPE, que ya no existe. Por eso ese criterio de Olga Sánchez Cordero ya no puede ser aplicado en este tiempo. Entonces, básicamente pero mañosamente nunca se eliminó el siglado. Que los porcentajes solo aplican sobre los 200. Por ejemplo, el PRI y MC recibieron por ahí del 10%, 11%. Por eso reciben 23 curules cada uno de estos partidos. 24 en el caso del PRI, 23 MC. Bueno, todavía no se ha decidido nada, porque la autoridad pero eso es lo que establece la ley. No por eso se puede predecir cómo van a quedar. Irán. Bueno, dos datos muy interesantes, fíjate, a propósito del MC. El MC dice que en la repartición de senados de primera minoría, la Constitución no se debería de tomar de manera literal, me parece. No, al contrario, al contrario. Es el criterio de literalidad. Y ahí se está contraponiendo, porque no habla de coaliciones, sino de partidos. Y entonces ahí vamos a ver cómo resuelve el Instituto Nacional Electoral, pero lo que el MC está pidiendo precisamente es que no se interprete el tema de la coalición, sino que sea por partido. Entonces, al igual que en diputados. Al igual que en diputados. Como lo dice la Constitución. Proporcionalidad pura por un lado y por el otro lado el principio de primera minoría con el partido segundo más votado. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero es interesante. No, porque ustedes les dieron los escaños que les están quitando. Pero es interesante la contradicción en la que van a estar los consejeros del Instituto Nacional Electoral y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También, por ejemplo, con el artículo 54, fracción primera y cuarta y quinta. ¿Por qué? Porque la fracción primera te dice que los partidos políticos que no hayan registrado sus listas regionales y
y que hayan, a su vez, que no hayan registrado 200 candidatos al menos uninominales, estas listas regionales no van a ser válidas, las listas por circunscripción. Y en ese agravio a la Constitución, en esa falta, incurrieron el PT, el Verde, el propio PRI, porque no siglamos nosotros en los 200 distritos. Las dos coaliciones. El único que cumplió fue también MC. el PRD. Muy bien. Entonces, si se tomara literal el artículo 54, fracción primera, no tendríamos derecho ni siquiera a los plurinominales. Muy bien. Entonces, no se puede tomar literal una cosa y luego literal otra. Ese es el tema. Laura. Bueno, a ver, ¿cuáles son los marcos normativos que nos permiten a nosotros decir que esta sobrerepresentación que impacta en una subrepresentación del voto de las urnas, lo que está enmarcando? A ver, número uno, la Constitución, artículo 64, artículo también 65, donde nos dice que ahí hay un principio de representación con proporcionalidad pura, que te dice que lo que obtuviste en las urnas tiene que estar lo más cercano representado en ambas cámaras. Eso no está pasando. Número dos, primeras minorías, por ejemplo, en donde el segundo partido más votado debería de recibir la senaduría. En este caso, Jalisco, Guerrero, Nayarit, Colima, Movimiento Ciudadano tuvo el segundo mejor lugar y no le están asignando la primera minoría. Se habla mucho de que por qué la oposición aliancista está tan callada. Yo he escuchado a muchos editorialistas, pues es que se están viendo representados sobre todo y beneficiados sobre todo en el Senado. Una cosa muy importante, la LEGIPE también establece en su artículo 82, numeral 12, y esta de verdad es la clave de la trampa, que es precisamente el candidato de la coalición quien recibe la constancia de la victoria, el candidato de la coalición, y después los votos se reparten de manera de lo que recibieron partido por partido para todos los efectos. Y todos los efectos es registro, financiamiento y plurinominales. Vamos con una última intervención. Les pido que seamos breves, se nos acaba el tiempo. Rápido. 15 segundos, por favor. Muy rápido. La distribución de representación proporcional se da por partido, no por coalición. La coalición ya no está definida para el otorgamiento de las de representación proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales permite la asociación con una candidatura común y les prohíbe a los partidos, dice, tú ya no puedes meter un candidato individual. O sea, el PRI, por ejemplo, en la alianza que hizo con el PAN y el PRD, ya no podría en ese mismo distrito poner otro. Por eso esos candidatos se consideran para efectos de los 200. No hay ninguna contradicción. Muy bien. 15 segundos, Hiram. Bueno, yo te diría que la autoridad electoral va a interpretar, para el caso, por ejemplo, de los senados, lo va a interpretar y va a otorgar a la coalición la primera minoría y no al partido, como dice el texto. Lo mismo deberían de hacer para las plurinominales, interpretar y otorgar no al partido político. Y finalmente un comentario político. Ni a Andrés Manuel ni a Claudia Sheinbaum les conviene la sobrerepresentación. A Andrés Manuel no le conviene porque Claudia Sheinbaum, haciendo uso de esta mayoría calificada, podría eliminar la revocación de mandato y quitarse esa espada de Damocles que va a tener encima de ella. Y a Claudia Sheinbaum tampoco le conviene porque la mayoría de sus legisladores son de Andrés Manuel y le deben lealtad a Andrés Manuel claramente. 15 segundos, por favor. Mira, a diferencia del PRI, Movimiento Ciudadano, lo que pone en la mesa no son argumentos políticos, sino son legales. Lo único que estamos pidiendo al INE es que cumpla con la ley, que observe también la validez de la elección y que defienda el voto ciudadano, porque es lo que corresponde por la Constitución. Sin duda, este tema es fundamental. No tendríamos que estar hablando de ningún otro, ya ni siquiera de la reforma judicial, si hoy no sabemos cómo va a estar representado el Congreso, un Congreso que tendrá que votar el dictamen que hoy están discutiendo en la Cámara de Diputados. Seguiremos con este tema la siguiente semana, si nos lo permiten. Pedro. Gracias. Gracias, Pedro. Gracias.